¿La habían visto alguno de ustedes, la película antes? ¿No? Vale. Bueno, no sé, en mi opinión creo que es una película que ha envejecido muy bien, con todas las cosas que tiene. Lo estuvimos hablando, una historia que es muy interesante para empezar a decir cosas, y es que buscando cosas sobre la película descubrí, no es la primera vez que pasa en el cine, que hay 5 versiones de esta película. En la que hemos visto hoy dura 2 horas y 10 minutos, la del director dura casi 2 horas y media, que hay unas escenas, y luego eso significa que hay una versión que es la que se estrenó en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la película la produce, entre otros, la Fox, pero la distribuía Universal, y había un presidente de la Universal, el que era entonces, en el año 86, el que tenía que distribuirla, y dice: esta película es difícil, aparte de coger una versión, llamó a sus técnicos y la cortó de tal manera que Terry Gilliam, el director, lo demandó, y aparte en el mundo del cine se conoce el caso Brasil, porque estuvieron en los tribunales un montón de años, con un montón de pasta, porque lo que hizo, aparte de para que fuera más comercial, es una película rara, extraña, imagínense en esa época, es que la película, en la versión del productor de la Universal, acababa con el final feliz, cuando ellos están con el camión en Cumberland, ahí y toda la escena de que todo es el último sueño antes de morir y tal, que es realmente lo dramático y lo que dice esto no tiene salida, se estrenó en el año 86 en Estados Unidos, que no tuvo mucho éxito, y la crítica decía: es que no entendemos esta película. Pero en Estados Unidos, en el resto del mundo se estrenó normal, en donde se estrenó, pero en Estados Unidos se estrenó con esa mutilación. Terry Gilliam acabó ganando el caso y le tuvieron que indemnizar, pero probablemente el destrozo a su película ya estaba hecho. A mí me invita a hablar de muchas cosas, pero quería, solo antes de darles la palabra a ustedes, por si querían que comentásemos alguna cosa más, las referencias de la película, que algunas creo que son muy claras. Esta película recuerda mucho su historia a 1984, al guión de George Orwell, sobre un estado totalitario que lo controla todo y que de alguna manera está presente y vigilante por todo. Recuerda mucho la historia de Sam Lowry a la del proceso de Kafka, es decir, una cosa absurda, demencial, diciendo: no puede ser cierto lo que me está pasando, pero pasa y siempre es peor, la cosa empeora. Hay toques de Shakespeare en la obra, muy claramente, y también hay toques en el guión amargos de Dickens. De hecho, hay un detalle que no me habría dado cuenta si no lo hubiese leído, que la esposa, la señora Butler, la pobre, le está leyendo el cuento de Navidad de Dickens a la niña porque aparte es todo el rato Navidad, con lo cual le da una carga más amarga. Esa pancarta que sale un momento de consumidores por el cristianismo, ¿no? Una secta y tal, claro, es decir, cristianismo sí, siempre que sea de consumo, claro, porque y la niña esperando al padre. Sí, eso es brutal, eso es de Dickens total, ¿no? Eso es Dickens total. Y a mí, cinematográficas, que es lo que a mí me gusta en la película, hay claras referencias a Chaplin. En las escenas más a Chaplin, hay muchísimo de Chaplin. Los Monty Python admiran mucho a Chaplin, a los hermanos Marx, que además se ve que están viendo una de las películas, a Frank Capra, sobre todo a Juan Nadie y tal. Hay mucho de Frank Capra en esta película. Hay de Fellini, sobre todo el mundo de los sueños de Fellini, esta visión absurda pero inquietante de los sueños está también y hay una escena, un homenaje claro, no el primero, al acorazado Potemkin, la escena de cuando huye en la huida, que es imaginaria, quiero decir, los de seguridad y tal. Independientemente de todo, yo lo que creo es que a mí me gusta mucho esta película, aparte de su amargura y lo que nos hace reflexionar sobre muchas cosas, todo lo que he dicho antes de la dirección artística, toda una serie de elementos retro. Bueno, se supone que es el futuro, pero van vestidos de los años 30 y 40, lo cual nos retrotrae a las películas de gángster, al cine negro, a la época del ascenso del nazismo, ¿no? Los sombreros, tal y cual. Esa tecnología que da miedo, pero por otro lado no funciona, está fallando toda la película. El ascensor que se queda a un trocito, que lo llamas y baja más abajo, se está estropeando. Es una tecnología
que confías plenamente en ella, pero de la que no te puedes fiar, porque realmente te deja tirado y alguien, no sabes muy bien si Servicios Centrales es del Estado, es una corporación, se encarga de eso y no... Realmente hay dos o tres cositas la versión en inglés que aquí en la traducción las han dulcificado. Una de ellas es que me hace mucha gracia, la primera vez que entra Tuttle dice que a él le gusta la aventura, que él es un autónomo. Lo dice en inglés, que él es un autónomo y que él no trabaja para las corporaciones, ¿no? Y tal y cual. Y otra cosa, que es mucho más fuerte que la película, se lo he comentado a Eva, cuando él se va a cambiar el traje y mira a la niña, me deja con la niña, me tengo que cambiar aquí, y aquí ha dicho algo así, no te preocupes, puedes cambiarte aquí. En la película en inglés dice, yo ya he visto muchos miembros, le dice la niña a él, y claro, la cara de susto de él se entiende mejor, diciendo, fijaros que ella está jugando mientras su padre se limpia la sangre de los torturados, que es el momento ese que se da cuenta de que su mejor amigo es un torturador. Es un torturador que además Mary reacciona, cuando le va a reprochar él eso, reacciona como Eastman. No, pero a mí, yo no me equivoqué. O sea, a mí me mandaron con una circular, si se han equivocado ha sido no, obtención de información son ellos, otros. Diciendo, a mí me han llegado con el papel que tocaba y yo hago la faena. Y claro, como estaba mal el formulario, pues se me ha ido de las manos, ¿no? No sé, hay muchas cosas. Una cosa y con eso os dejo y si queréis hablamos y tal, es decir, el terrorismo, la importancia del terrorismo y el contraterrorismo, que chupa la seguridad el 8% del presupuesto nacional, lo dicen en un momento determinado. ¿Quién pone las bombas? No hay ni un solo terrorista en la película. Hay un montón de sospechosos, pero ni Tartar es un terrorista, es un antisistema como mucho, ¿vale? La chica obviamente no es una terrorista, es una persona decente que quiere saber la verdad y se mete en embolado. Es un pobre hijo de mamá que se enamora y se mete en otro embolado, pero no hay terroristas, las bombas estallan y la gente sigue comiendo y sigue... Pero y realmente eso, desgraciadamente, es mucho más de actualidad ahora que en 1986, creo yo, ¿no? Sí que coincide, y en algún artículo eso, que en ese momento dice, bueno, en ese momento en Brasil está el régimen militar, pero que Terry Gilliam no es una interpretación mía, es que lo dice Terry Gilliam en una película, probablemente porque la película en su momento o más tarde se estrenaría en Brasil y le preguntaron, bueno, ¿qué tiene que ver y tal? Diciendo, a ver, para mí lo importante de la coincidencia era el tema de la música, de la canción que era del año 34 y tal. La música porque para él significaba todo lo que en el hemisferio norte pensamos de bonito de Brasil, de un sitio de felicidad, de buen tiempo, tal. Entonces esa película a un europeo y sobre todo a un inglés que vive en un clima gris y tal, le recuerda siempre felicidad. Y él dice, le puse el título de Brasil porque él había pensado unos títulos horrorosos, pero muy pretenciosos. De repente no sabía, porque los títulos que se le ocurrieron eran todos como muy explicativos, ¿no? Y frases, porque estaba pensando, dice, estaba en Gales un día gris, en Gales, en una playa que hay al lado de una central térmica, el sitio más feo del mundo, y de repente me encontré un señor de mediana edad, bastante, con una tumbona, se pone ahí con los calcetines y se pone en la radio y se pone a escuchar Brasil en la playa sucia de Gales, con un mal tiempo, mientras escuchaba Brasil. Y le pareció tan fuerte, tan surrealista, le parecía tan lejano a Brasil, a la música, al país y a todo, que dice, esto es Brasil. Porque al final que Brasil es su sueño. Su sueño es escaparse a un sitio maravilloso que no tiene nada que ver con su país. En el tanto, esa respuesta tan de la anécdota, mira, le puse el nombre de Brasil, creo, no sé, sí que sé que lo dijo en una entrevista y probablemente algún periodista brasileño dijo, ¿por qué si no hay ninguna referencia a Brasil aparte de la canción? Y él dice, no, es que para él era de repente, Brasil significaba la palabra mágica, era la palabra de la utopía. Hay una cosa que me parece, que me parece muy interesante, que es cuando habla la película de la sociedad de la... O sea, la película trata mucho sobre la sociedad de la apariencia, es decir, la cirugía estética llevada a un término demencial. O, por ejemplo, el tema de cuando van por las carreteras, las vallas de publicidad son todas muy hermosas y tal, y el paisaje que hay después es un paisaje ya destruido, ecológicamente machacado. Es decir, mira la publicidad, en ese sentido, pues recuerda a ciertas imágenes pues, de Blade Runner o a ciertas imágenes de distopías también terribles y tal. Es decir, que hay una apariencia de que todo es feliz y bonito y todo, la trastienda es horrorosa.
para él, la película habla, bueno, es muy evidente que habla de la burocracia, de cualquier burocracia represiva, estatal, se burla de ella, el famosa B/705 y tal, ¿no? Habla del terrorismo, el contraterrorismo, del miedo, del Estado produciendo miedo como elemento represor, es decir, habla de un montón de cosas, pero habla también me sorprendió mucho porque Terry Gilliam, para hacer películas así, es un tipo bastante atormentado, es muy genial, pero es una persona retorcida, y dice que para él, y me pareció maravillosa, yo no lo habría dicho nunca, pero él dice que para él es una película sobre todo, sí, contra la tecnología, contra la burocracia, contra el Estado opresor, que sí, que ya que él los había leído, lo jura, que yo ya sabía de que iba en 1984, pero yo no me la leí después de la película, porque cuando di la idea me sabía mal que a lo mejor le condicionase mucho. Él dice que es una película sobre el miedo a amar. Me parece que es genial, o sea, que para él quiso hacer una película sobre el miedo a amar. O sea, y realmente dices, o sea, no lo acabo de... Pero sí que es realmente la dureza de ella, la camionera, la tal y cual, digamos, hombre, realmente una cosa un poco cómica, un poco de Chaplin y tal, intenta deshacerse de él, como haría una tipa dura con un pesado de ser... Pero realmente es eso, bueno, cómo viven, cómo actúan, cómo... No, hay cosas geniales, o sea, cómo su amigo le cambia el nombre a su mujer porque el jefe le ha llamado de otra manera y de repente pasa a llamarse Bárbara. A mí lo que me ha llamado la atención, no sé si, primero la estética, sí, de los edificios así altos, he puesto un paralelismo con Metrópolis. sí, O sea, tiene mucho. Futuristas, eso, pero no de un futurismo muy... Es retro, sí, la palabra es retro, es decir, hay muchos... Una cosa que también me ha llamado la atención muchísimo es cuando él estaba en la cámara esa encerrado ya... Sí, acolchada, sí, cuando va el de la silla de ruedas y dice, pensando que él era una persona influyente, por la madre dice, es que te has saltado las reglas. Es que las reglas, yo también obedezco a las reglas, claro. Sí, la maquinaria es tan... sí. Las reglas son sagradas. En el momento que se saltan unas reglas, ya sabes que van a ir por ti, ¿no? Entonces, claro, si eres una persona que acatas las reglas a rajatabla de la a la Z, no pasa nada. Pero en el momento que te saltas una regla, aunque sean injustas, pues... Aunque sean absurdas, porque ya ni siquiera son injustas, son absurdas. El rollo de no puedes tocar nada y arreglar tú nada si no llamas a uno de los servicios. Sí, hay un poder impersonal. Sí, y nadie, sí, y claro, ni siquiera el más influyente, que es el viceministro, puede hacer nada. Sí, como diciendo que ha llegado demasiado lejos. Sí que realmente lo del retro está en muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores. Entonces, estamos en el 86, los primeros ordenadores Macintosh ya existían, los estos tan grandes con letras verdes, pero los convierten en esas televisiones pequeñitas con una lupa gigante. El teclado es de máquina de escribir de los años 20, 30, antiguo. Crean, el director artístico crea todo un mundo, o por ejemplo como cuando están esas escenas de Chaplin total, la escena que les vigila porque sabe que están viendo cuando se asoma el jefe, que es un inútil, y está mirando todo en la película. Otra cosa que me ha llamado la atención es, dentro de ese mundo de reglas y todo eso, es a través de la estética, las clases sociales. Entonces, cuando va a entregar el cheque, ve un barrio degradado que perfectamente puede ser un barrio de ahora, una gran ciudad de ahora. Sí. O sea, y la casa de la madre es... Efectivamente, toda cosa ambrosa, palacio. la ropa tendida, en fin, los críos jugando. O sea, un barrio de la periferia de una gran ciudad de hoy día. Los chicos jugando al terrorismo, o sea, y a los terroristas y tal. Después, claro, él pertenecía a una clase social de funcionariado alto. Y su madre es influyente. O sea, que ahí sí que se ve, no es una sociedad igualitaria en absoluto, no. Sí, no, pero sí que es verdad que hay mucha... Una cosa curiosa, a mí me llama la atención, se ve muy claro en el sueño al final cuando él va al funeral de la amiga de la madre, patético personaje, pobre donde los haya, pero ese edificio que luego se repite, el apartamento de él y tal, lo acababan, ese era el complejo a las afueras de París de Antígone, lo acababa de hacer Ricardo Bofill.
todo eso se ha rodado casi todo en Londres, en Cumberland y tal, excepto eso que no fue. Todas las escenas de esos edificios neoclásicos, esas calles, la terraza de su casa y tal, hay elementos, es todo en los edificios que había acabado de hacer Bofill, que eran Antígona, y luego hizo otro cerca de Montpellier, no, perdón, era Abraxas, Antígona es el de cierta. Es un barrio que hizo cuando Bofill era lo más, acababa de inaugurarlo, y a que él le parecía tan delirante, aparte lo dijo así, le parecía tan delirante que rodó todas las escenas de... Luego hay mucho decorado. Yo creía que el edificio este tan magnífico que hay, que es como entre Art Deco y estilo fascista alemán, el del Ministerio de Obtención de Información, eso es un decorado. Estuve mirándolo y tal, eso es un decorado. Y yo digo, ostras, si este edificio quiero verlo porque mola, pero es un decorado. Pero hay un montón, todo lo que no es decorado, aparte del paisaje, es de la ciudad de esta dormitorio de clase media alta que había hecho en ese momento Bofill en las afueras de París. Que entonces era pues bastante como lo más moderno y tal, y claro, ahora queda muy kitsch, ¿no? Realmente la película. Y a mí me gusta, hay auténticas coreografías, porque cuando él entra en el puesto, toda la escena de que ve aparecer por un lado y por otro al jefe y a su tal, eso es realmente una coreografía. Eso no lo han hecho actores, eso lo han hecho bailarines, porque llevan un movimiento. Esto realmente tienen que hacer un plano secuencia, porque si no les sale así de bien. A mí ese tipo de detalles, que los efectos especiales sean un poco comparado con los de ahora más caseros, pero bueno, me parece que tienen una dignidad espectacular. Un dominio de la cámara y de los efectos especiales y y todo el tema del mobiliario. Esos detalles. El teléfono que es como con las de operadora, de poner la clavija, eso es fantástico. Pues, Que eso ya es otra cosa que me ha llamado la atención para las personas que conozcan el mundo de la administración y todo eso, que está estructurado todo de una manera muy jerárquica. Piramidal. O sea, a él cuando lo nombran jefe, creyendo que va a tener un despacho ahí psicodélico, y ve que es prácticamente una celda, pero jefe. Sí. De su celda, sí. Eso sí, él se supone que ha prosperado. Sí, efectivamente, pero es que eso sociológicamente también pasa pues claro. O sea, hay gente que... Y los celos. El mundo del funcionariado llevando el delirio, te recuerdo un poco, no sé si lo conocéis, ¿os acordáis de la época esta de la última época de la Codorniz, que yo todavía de la oficina siniestra de Pablo? Es un poquito, a ver, en inglés, pero claro, los chiquitos los aprendéis con el chalequito a rombos, que es como muy grimoso, ¿no? Que es como el rollo de la administración, es verdad, aquel obsesionado con que lo que pasa es que le tienen manía unos compañeros suyos de otro departamento, y las obsesiones del funcionario que realmente cree que hay otro del departamento que me está mandando los papeles, y que la única importancia es deshacerse de los papeles. Que es un poquito el rollo, la gracia eso es de dibujos animados, cuando mete lo de hasta que estallan los papeles por todo, ¿no? Claro, sí. Claro, es que él es muy heterodoxo. Hay una cosa muy importante, es que Terry Gilliam, claro, ahora que hemos dicho los dibujos, Terry Gilliam, ¿ustedes se acuerdan o han visto alguna vez lo que era el programa de televisión de los Monty Python, que eran, lo llegaron a hacer en España y tal, el Monty Python Flying Circus, que era, yo qué sé, el partido de filósofos alemanes contra filósofos griegos, partido de fútbol, y estaba ahí un montón de rato pensando y tal. Los cartelitos de los títulos de crédito, los dibujitos, eran de Terry Gilliam. Terry Gilliam dibujaba muy bien. Entonces no me extraña que tal, porque los cartelitos de los dibujitos que parecían que eran como dibujos antiguos recortados y tal, eran del Terry Gilliam. Terry Gilliam los conoció a ellos porque ellos eran estudiantes de Oxford y de Cambridge, pero que no eran muy buenos estudiantes, aunque llegaron allí, con lo cual tendrían buenas notas, que hicieron un grupo de teatro y se dedicaban a hacer gamberradas, y en su primera gira por Estados Unidos de teatro universitario conocieron a Gilliam, y dijo, me voy con ellos. Entonces, pero él era un gran dibujante, luego ya ha sido otras cosas, ¿no? Pero... Los decorados tienen tanto detalle que en una sola visión no... Exacto, eso está muy bien. Todo. Él es barroco, él es muy barroco. De objetos, de todo. Pero nada es gratuito, la verdad es que nada, crea una sensación... Una sola vez no lo puedes ver. No,
Y luego, por ejemplo, por muy lujosos y decadentes que sean la casa de la madre, el restaurante esa y tal, que el restaurante creo que es una mansión de estas típicas inglesas, un Stanton Towers o algo así, hay los tubos que lo afean todo, están por todos los tubos, que dices, bueno, aparte de la escena de la mierda, que es un poco duro, también es de dibujos animados, por otro lado, pero la escena, los tubos, ¿qué hacen tanto los tubos? O sea, ¿qué hacen? Es que todos los servicios están centralizados. Pertenecen a algún departamento La que corpora- provee los sí, sí. servicios a todo el mundo, ¿no? Lo que no está visto es cómo se pagan esos servicios, ¿no? Ahora, pero tú pagas hasta por tu interrogatorio, ¿eh? Claro. Pagas hasta por el Eso está muy interrogatorio. fuerte y te ofrecen línea de crédito cuando estás detenido. Eso me parece que es un retorcido. Diciendo, si firmes aquí le hacemos un hostal porque usted tiene que pagar por el interrogatorio y por la tortura si sobrevive, Y supongo, cuando le ¿no? están torturando, no, en fin, facilite las cosas que van a empeorar su crédito. Sí, Claro, sí, sí. va a Me dice, aumentar la línea. vas a estar, si te resistes, vas a estar un funcionario más rato, van a utilizar más aparatos, habrá que limpiar más cosas. Claro. No, eso es humor negro, humor negro, humor negro. De todas maneras, yo creo que siempre pienso, no con esta película que es demasiado, su metáfora es demasiado evidente, pero yo siempre he pensado, y ahora me pasa otra cosa, que la mejor manera de hacer crítica social de verdad a través del cine, no a través de otros medios, es con la comedia. La comedia, a ver, cualquiera de nosotros pensamos, por ejemplo, alguien ve actualmente El Verdugo de Berlanga y dices, ¿cómo pasó esto la censura? Porque es una imagen, aparte del tema de la pena de muerte, desoladora del país y tal, pero salía Pepis Bert, era una comedia, o sea, como que con la comedia, si eres hábil y ácido, cuela todo, cuela un montón de cosas. Ahora me preocupa un poco con el tema este de que lo políticamente correcto se está utilizando como para diciendo, no. No te puedes reír de determinadas. Lo que Entonces más- empieza la lista de cosas de las que no te puedes reír, es tan grande que dices, la autocensura funciona. Lo vimos el otro día con la boda de Alejandro y Ana también. Claro. La crítica brutal a través de la comedia. Sí, la verdad de Alejandro es maravillosa. Y dice, no hay ningún texto de ficción, no estoy hablando más demoledor sobre el periodo de Aznar que la boda de Alejandro y Ana. Desde luego. No hay nada, yo no lo he leído Tan de evidente, ficción. sí, hasta las Dices, gaviotas. ¿y es qué? Hasta las gaviotas. No, y es muy... Porque es humor. Y la verdad de Alejandro y Ana es humor Sí, ha sido. muy ácido, muy ácido. Pero hay momentos en que te estás riendo de llorar y se te congela la sonrisa, ¿no? Claro, y esto pasa con estas películas. Sí. La autocensura de la que hablas porque te estás riendo y al final se te encoge de lo que No, te el está final- pasando. Es que a mí lo que me ha generado mucho esa película es la sensación de indefensión. Ah, sí, que es del individuo frente al aparato. Del individuo frente al aparato. Esa sensación a mí me encoge. Lo que me sorprende de la película esta, y que tú lo comentaste, es que realmente en esta película la resistencia no se ve. A mí tampoco. Es tácita. Hay unas bombas que explotan, pero todos los personajes o son del Estado o son Ciudadanos. ciudadanos simples que se ven involucrados en... Y todos los sospechosos, la película los va destacando. sospechosos son El todos- Sí. guion se encarga de Sí. destapar las sospechas. Sí. Porque a lo mejor es resistencia. ¿Eh? No, exacto. Esa es la duda que se te queda. Porque Tutel no tiene, es un sueño, que le vienen a rescatar, el Tutel no tiene armas ni tiene el comando. El Tutel, él trabaja por su cuenta porque no quiere que nadie le fiscalice. Y... Las bombas, de hecho, las bombas que explotan, inclusive cuando atamos, si oímos al ministro cuando está haciendo las declaraciones en la televisión, Al principio, sí. ¿no? Que irónicamente dice, bueno, que errores de principiantes, llevan 15 años, en fin, errores de principiantes, ¿no? Claro, eso te daría que pensar si no es el mismo Estado, el que pone bombas para justificar la represión y el control político. ¿Sí? No, que me llama la Sí, perdona, atención. que tenía la palabra Juan. No, solo iba a decir que algún tubo explota espontáneamente por mal funcionamiento. También. Claro, Se deduce, que no todo... no funciona bien castigada. Sí. ¿Y qué hacía el Lo que pasa es que se atribuyen, digamos, el hecho del mal funcionamiento también se atribuye al terrorismo. Claro, viene ¿No? muy Es bien decir, esto es sabotaje. Esto Sabotaje, es, sí. ¿no? No, Perdón. yo ahora estaba pensando sobre la marcha, sobre lo que se estaba hablando de cómo los
los personajes que son señalizados como la posible resistencia o los posibles terroristas y se van descartando, al final hay una escena que, claro, como no siempre está tan claro cuándo es el sueño y cuándo es la realidad, que es verdad que la película lo diferencia bastante al principio, pero yo en algún momento... Al final lo dudas, sí. Que al final lo dudas. Sí, eso no está bien resuelto en ningún momento. Bueno, Yo creo que lo hace a propósito, para que lo dudes y para que te cuele el gol al final, en este final que nos cuela. En este final que parece que al final Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama el Sí, personaje, Tuttle. es el que tiene para activar la bomba. Sí, sí, sí. Bueno, entiendo que esto al final es el sueño. Esto es el sueño. Porque luego aparece Él muere. Todo, desde que su amigo se acerca hasta el final, Sí. es todo sueño. Pero lo que quería decir es que en ese sueño a mí me parece que hay un punto, me atrevo a decir, de esperanza y de rebeldía. Es decir, Sí, en la medida claro. en la que, no porque esté a favor de la violencia necesariamente, ¿no? Pero es como que él se transforma, él pasa Hombre. de ser el sujeto pasivo al servicio del sistema, va entrando en contacto con la otra realidad, de alguna manera se va haciendo empático, comprensivo de esa otra realidad, y en ese sueño que él activa la bomba, de alguna manera Se está libera de poniendo muchas parte, cosas, ¿no? claro, sí, Entonces sí. interpreto el sueño como una expresión de su deseo, ¿no? De su deseo de salir del lugar, ¿no? Qué bien te ha quedado, Lento. Y a mí me gusta, eso me ha gustado, pero me ha costado, ¿eh? Pero me ha costado, ¿no? Es como que el sueño ahí está bien también representado, ¿no? Sí, sí. Él acaba soñando, pasa de soñar con la chica y con buscar a la chica a tener una posición, entre comillas, comprometida, ¿no? Sí, pero al final encuentra a la chica. Encuentra a la chica. A mí me gusta mucho y he llegado ya tarde y ¿Pero no la habías visto, Mary? Sí. no la había visto. Ah, pues tienes que Aunque te me la la habían contado, pero que te la deje ver desde el principio. y ya la tengo que me la van a dejar. Pero yo creo que es una peli tan bien construida que cada escena, cada pequeño microrelato dentro del relato te está hablando todo el tiempo de la película, ¿no? Yo he llegado y de repente parece que lo entendía todo porque remite a otras películas que para mí pues hablan de lo mismo y creo que son temas que hace falta, ¿no? Y es verdad que cuando son pelis donde se conjuga el humor y la ironía llegan más lejos, ¿no? A mí me ha recordado también mucho a una peli moderna, reciente, de hace pocos años, bueno, igual hace ya unos cuantos, hace igual 10 años, que se llama El Cubo y que también habla de esa como institucionalización al final de las relaciones personales y cómo al final uno desaparece dentro del sistema y acaba cada vez más encerrado y los pocos personajes viven en un cubo, al final acaban, primero se sienten como compatriotas, ¿no? Dentro de ese espacio, pero poco a poco el cubo va perdiendo referencias y ellos también empiezan a sospechar unos de otros y al final es como que les ha situado a alguien ahí dentro que no se sabe quién les ha situado ahí y ellos se tienen que manejar como pueden y al final acaban distorsionados pero porque pierden su identidad, ¿no? Y es muy importante cuando en el momento en el que está diciendo Pepa, el personaje, que yo ya digo que llega tarde, me falta mucha información, pero ahí he visto claro que hay un momento, un antes y un después en el personaje cuando él no para de repetir, es que es inocente, es que ella es inocente. Entonces no solamente es que es su chica pertenece a ese grupo de personas inocentes y que se les hace una injusticia. Entonces ya deja de ser alguien que yo quiero y reconozco y al que quiero salvar porque tengo una relación afectiva, sino porque es injusto que se maltrate a inocentes o que se quiera castigar a personas que no son culpables de lo que se supone que... Y que como a veces la burocracia hace que se insensibilice a la población, a la gente y que haga que uno ya no ni siquiera sienta ese deseo de salvar a la víctima, como decía antes Jorge, ¿no? Al inocente. A lo mejor no es la persona más influyente en la sociedad, ni la persona más llamativa, pero es inocente, ¿no? Y entonces eso hace que sea el motor de tu vida para salvar al inocente, que se convierte en la persona amada. Y también lo relaciono con lo que tú decías. Cuando tú sientes empatía, empiezas a amar al prójimo, al otro, al que sea, al semejante, y da igual quién sea, y quieres estar a favor de los inocentes.
y no quieres que se castigue, ¿no? Injustamente a personas que no están dentro de un sistema. Yo creo que trata muy bien eso, cómo al final los sistemas burocráticos, o sea, los sistemas donde el terror utiliza la burocracia para dominar, al final se rompe digamos, la conciencia de lo justo y lo injusto. Totalmente. Y se desdibuja la figura del inocente. Al final se sospecha hasta del inocente. Algo habrá hecho, que has dicho tú. ¿No? Y entonces yo creo que esto está muy bien reflejado en las películas. Qué susto. Qué susto. Ahora mientras no entro. Por cierto, una película que refleja maravillosamente ese tema, que yo no recuerdo el nombre, es esta película sobre la Alemania del Este, que es un funcionario. La vida de los otros. La vida de los otros. La de los Stasi, eso es Esa película es muy... Del espacio cerrado, en este caso es muy caricatura y creo que sirve mucho también la plástica, la estética, de la ilustración futurista, también parece que nos entra más con metáforas, la realidad dura, ¿no? Y con la ironía, con el humor y con también la estética que me parece hermosísima en la peli, tan exagerada, esa mezcla de yo al principio decía, pero esta peli... ¿De qué época es? ¿Qué época es? Porque cuando habla de los ordenadores también me llama la atención. Cuando luego veía las máquinas de escribir y todo, me ha costado entender eso, pero luego enseguida he entrado cuando he visto toda la idea de verticalidad, ¿no? De suben, bajan, los tubos también que canalizan y que constriñen, ¿no? Todo es muy hermético, muy cerrado, y yo creo que a veces el arte consigue con sensaciones muy plásticas transmitir eso, ¿no? Los papeles que se vuelan, cada vez que se vuelan, sí, es una especie de de papeles volando, ¿eh? Que para mí es que se rompe, cuando se rompe el... Siempre es de felicidad lo de los papeles volando. Transmiten feliz, pero algo se desordena. Claro, claro. Es Y hace falta ese caos, ¿no? Como los fuegos artificiales, ¿no? Sí. Es una bomba también. Es que lo que ha dicho el señor, que la referencia que dice a Metrópolis es muy evidente en algunos planos, tanto de los decorados del Ministerio de Obtención de Información, como porque es realmente, y esa especie de estética que es un poquito antigua, pero es fascinante. Me recuerda mucho a la estética nazi. Sí. Claro, hombre, las esculturas, los... El ser humano se sienta pequeño ante la magnitud de los edificios. Pocas ventanas, no hay ventanas. No hay ventanas. No hay ventanas. Y la comida. Ay, lo de la bebé. Era deconstruida, tú es que no entiendes. No entiendes, era deconstruida. Y el gato, ese gato o ese perro que sale... Que se lo meten. Había que reciclarlo. Y además la comida va a Y ir. luego la estética de los aparatos que cuando lo van a capturar a él recuerda mucho los aparatos del dentista. Sí, con una Black Decker también. Queda un mal rollo. ¿Qué prefieres no imaginar que vas a hacer con la Black Decker? Bueno. Lo dejamos aquí, ¿verdad? Vale, a vosotros, gracias.